y sabía que era verdaderamente deleitarse en Dios, porque ese deleite en Dios produce esa paz que nuestra alma y nuestro espíritu necesita. La palabra de Dios dice, imagínese lo que dice de David, amado hermano, e imaginémonos, yo me sentía o me identifiqué con esto. En el Salmo 78:70 dice que el Señor tomó a David de la majada de las ovejas. Y sabe usted qué es la majada, ¿verdad? Es el estiércol, es el popó de los animales, de las ovejas. Y dice que de ahí lo tomó el Señor. Cuando leía esto, se quebrantó mi corazón, escuchando como si Dios estuviese hablándome a mí en primera persona. Benny, ¿te recuerdas de ese 14 de mayo? Cuando viniste con ese corazón contrito y humillado a mi presencia. Cuando tú hablaste y pediste con todo tu corazón, si verdaderamente existes, cámbiame. Porque ya vi ese quebranto en tu corazón. Y era el anhelo y el deseo que tú tenías. Porque expresaste lo que verdaderamente había y el deseo que tenías en tu corazón de experimentar un verdadero cambio. Y yo te saqué de esa inmundicia donde el diablo te tenía y tus cadenas fueron rotas. Y qué hermoso es cuando papá te habla de esta manera. Cuando Dios te dice, porque tú confiaste en mí, depositaste tu fe en mí y que yo podía hacer ese cambio. Porque por más que buscaste de una y otra forma y buscabas y le pedías a esos dioses hechos por manos de hombre, no recibías respuesta. Pero cuando viniste a mi presencia, cuando encontraste el deleite, cuando encontraste ese camino que tú estabas buscando, vino la paz de mi Espíritu Santo y encontraste la delicia que tú estabas buscando. Y entonces yo te hice un príncipe y te di lo que había en tu corazón. Qué hermoso es que Dios te hable y te diga, tú eres mi hijo. Tan solo deseo que vengas y me busques con un deseo intenso, ardiente en tu corazón, donde tú desees que yo sea el primero en tu vida, en tu alma, en tu espíritu. Entonces, número uno, amado hermano, ¿en qué podemos o cómo podemos aprender a deleitarnos en el Señor? Número uno, en su palabra. Cuando venimos a los pies de Cristo, hermano, llegamos ignorantes del conocimiento de su palabra, ¿sí o no? Escuchábamos de ese Dios, que nos hablaba alguien de ese Dios, pero no lo conocíamos verdaderamente. Pero cuando venimos al conocimiento de su palabra, empezamos a encontrar ese deleite, porque es algo que lo viví, algo que lo experimenté. Cuando vine a los pies de Cristo, dije, quiero saber más quién es Jesús. En aquel tiempo, cuando no existía toda la tecnología que hoy hay, iba a la librería, compré mi Biblia por primera vez y empecé a leer la palabra de Dios y empecé a encontrar tantas cosas, tantas verdades, que yo decía, qué equivocado estaba en lo que yo creía que estaba correcto.
Y encuentras ese deleite, decía, bueno, quiero saber más. Entonces buscaba leer libros que hablaran de la palabra de Dios. Empezaba a rentar películas que me hablaran de Jesús. Predicaciones donde podía deleitarme de los mensajes y de ese mensaje de salvación que Cristo tiene para la humanidad. Y que la humanidad hoy en día ha cerrado sus oídos, ha cerrado su corazón. Y muchas veces no quiere saber más de la palabra de Dios. Sabe, amado hermano, cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que venir con ese corazón, con ese anhelo y ese deseo de deleitarnos en su palabra. Porque en la palabra encontramos ese deleite. Y mire lo que dice del Salmo 1, versículo 1 y 2. En una versión diferente a la Reina Valera dice: dichoso o feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. El versículo 2 dice: sino que en la ley del Señor se deleita. Solo un momento. Se deleita de día y de noche. Y qué hermoso es que cuando usted se levanta en la mañana, cuando usted tiene su devocional, o en la madrugada, o en el momento en que usted dispone de ese tiempo para dar lectura a la palabra, usted se deleita en ella, ¿sí o no? Sea de día, en la madrugada o en la noche, pero encuentre ese deleite en la palabra del Señor. Yo te hago esta pregunta en esta noche: ¿te estás deleitando verdaderamente en la palabra de Dios hoy, en este día, en este tiempo? Porque sucede, y no solamente me ha pasado a mí, pero cuando usted abre la Biblia, tal vez antes de leer la Biblia ya se pasó algún tiempo en el teléfono inteligente, en la computadora, en la tablet, y tal vez ya se pasó media hora, una hora o más tiempo leyendo o viendo los estados de sus amigos, de Juanito, de Panchito y de toda la comunidad. Y cuando va a la palabra de Dios, apenas empieza a leer, ¿y qué pasó? Ya le dio sueño. Y dice: mañana leo. Y sabe, esto llamaba mi atención, amado hermano. ¿Cómo podemos aprender a deleitarnos en Dios? Empezando a dejar o a menguar a lo que le hemos estado dedicando más tiempo que a la palabra de Dios. Hoy reflexionemos individualmente, personalmente, ¿a qué le estoy invirtiendo más tiempo que a la palabra de Dios? Cuando usted y yo analizamos, haga una lista o hagamos una lista. Al inicio del año, ¿qué les pedí, hermano? ¿Hiciéramos una qué? Una lista, ¿sí o no? ¿Cuántos la hicieron? Si no la he hecho y si abrimos la cajita, con toda seguridad la vamos a encontrar llena. ¿Sí, verdad? Si la abrimos ahorita, ¿cuántos encontraremos ahí, hermano, de los que hicieron su lista? La quieren abrir, dijimos que la íbamos a abrir hasta diciembre, así que todavía tiene tiempo, hermano. Estamos a mitad de año. Si hacemos una lista y podemos decir, bueno, personalmente esto me quita el tiempo, el Facebook, el Instagram, quién sabe cuántas redes sociales hay en día, y le ponemos todo el listado que tenemos. Y si usted le pone tiempo, dices: el tiempo que le invierto al Face, 1 hora; el tiempo que le invierto a la televisión, 2 horas; el tiempo que le invierto a lo que usted sabe que le está quitando el tiempo. Y después en otra
parte usted dice, y a la lectura de la palabra de Dios, 5 minutos y me quedo dormido. Pero cuando usted dice, bueno, ahora en vez de 1 hora de Face, 1 hora de palabra de Dios, en vez de 2 o 3 horas de televisión, si el tiempo que le invertimos a todo eso